Una joven rescatada en un cayuco después de 22 días a la deriva. Así era el titular de una noticia que leí justamente ayer. Todo había comenzado tan bien cuando salieron de su país, tenían víveres, tenían agua suficiente y tenían gasolina. Pero en pocos días la gasolina se acabó, así que la embarcación continuó sin poder funcionar y 56 personas que iban en la embarcación quedaron a la deriva, a la merced del viento y de las corrientes del océano Atlántico. La barca era llevada por donde quería el viento, de un lado para otro. No tenía ninguna manera de ir en la dirección adecuada. Y desgraciadamente, de las 56 personas que habían salido, solo sobrevivieron 3. 3 que fueron rescatados por un helicóptero de vigilancia. Sea cual sea tu opinión política en cuanto a la llegada de estos cayucos, de lo que no hay ninguna duda es que casos como estos son una auténtica desgracia, que estas personas perezcan de este modo en medio del mar. Pero te puedo asegurar que hay algo incluso más serio, hay una desgracia incluso más grande que estar en un cayuco sin gasolina, y es navegar en esta vida sin Cristo. Entonces sí que vas totalmente a la deriva. Alguien que no tiene a Cristo en su vida no tiene rumbo, en su vida no tiene dirección, y el mar y los vientos de este mundo lo envían de un lado para otro. Y un día ese mar y esos vientos lo llevarán hacia una eternidad sin Cristo. Los efesios, a los que Pablo les escribe, habían sido rescatados de una vida sin Cristo, sin esperanza, una vida sin Dios. Habían sido rescatados de todo esto por el Evangelio del Señor Jesús. Habían sido rescatados por Cristo Jesús mismo, de una situación igual de miserable o mucho más miserable que incluso esta situación que he mencionado antes. Muchos de ellos habían vivido en su vida de antes a la deriva en el mundo del espiritismo y la brujería, buscando dirección en este mundo del ocultismo. Otros habían sido rescatados mientras iban a la deriva en el mundo de la inmoralidad y el libertinaje y el culto a la diosa Diana. Otros también habían sido rescatados de ir a la deriva en lo que era la religión que tenían allí en Éfeso, que tenía mucho que ver con la diosa Diana y otros dioses o incluso el culto al emperador. Y ahora habían sido añadidos a la iglesia en Éfeso, habían sido puestos en una embarcación, como decimos, con Cristo en mi barco todo marcha feliz, en una embarcación con dirección al cielo y con todos los recursos que necesitaban en esta embarcación para que fuera un trayecto seguro hacia la eternidad con Cristo. Así que Pablo ahora no quería que fuesen a la deriva, él quería que siguiesen avanzando hasta el puerto final, aquel puerto que nos espera en el cielo a todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Pablo les había hablado sobre esa unidad que tenía que haber, esa unidad que ya estaba en todos aquellos que conocen al Señor Jesús. Y por eso dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad, no en crear unidad ni en inventarse unidad, sino en guardar la unidad que ya existe, como vimos hace 2 semanas, esa unidad que es un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, un espíritu, una esperanza y un Dios y Padre de todos. Les había hablado de esa unidad. Les había hablado sobre cómo en esta unidad también hay diversidad de dones, que es lo que vimos la semana pasada. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿para qué? ¿Para qué es esta unidad? ¿Es simplemente por el hecho de estar unidos? También nos podemos preguntar, ¿para qué esta diversidad que habíamos visto, estos dones diversos? Y es en ese contexto, en el versículo 11, cuando Pablo le dice a los efesios que Dios ha constituido apóstoles y profetas, que ya sabemos que han cesado, evangelistas, y después dice, y pastores y maestros. Y ese último es lo que más nos concierne a nosotros, porque es como Dios ha provisto para nuestras iglesias en el día de hoy. Pero ¿para qué son todos estos dones? Ya lo vimos un poco en la semana pasada, es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para que la iglesia avance, para que haya crecimiento. Y queremos ver 3 cosas, 3 objetivos de esta unidad, de esta diversidad también, que nos da el apóstol Pablo aquí, 3 objetivos. En el primer lugar vamos a ver que esto es para que lleguemos a ser más como Cristo. Eso es uno de los objetivos, de que Dios dé esta unidad y esta diversidad de dones para que lleguemos a ser más como Cristo. En segundo lugar, veremos que esto es para que sigamos la verdad en amor,
para que sigamos la verdad en amor. Y en tercer lugar también es para que crezcamos, para que crezcamos como un cuerpo que somos. Hoy queremos ver que Dios nos ha dado esta unidad, no simplemente por el hecho de estar unidos, sino hay unidad en la iglesia para avanzar. Estamos unidos para avanzar, no para que nos estanquemos, no para que sigamos iguales, sino para avanzar, para crecer en nuestra fe, para madurar, para ser edificados, para que haya progreso en nuestras vidas. Hemos estado unos días en Alicante y nuestras hijas estaban en el campo de mi bisabuela, de su bisabuela, durante un día, y mi abuela tiene muchas flores, así que las niñas les gusta ir y coger y arrancar las flores. Y el problema es que muchas de estas flores que arrancaban no habían crecido a su madurez. Entonces, al separar, al romper y quitar la flor de la planta, la flor ya no va a poder seguir creciendo. Se va a estancar ahí y se va a quedar ahí. Y muchas veces eso pasa en las iglesias. Hay hermanos, hay personas que no se unen a las iglesias, que se quedan en casa, que piensan que ellos no necesitan iglesia y así se estanca. El crecimiento se estanca. No va a haber crecimiento si no estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y así vamos a ver estas tres cosas que todos debemos ponerlo como objetivos en nuestra vida. Y lo primero que queremos ver es llegar a ser como Cristo. Ese es uno de los objetivos de esta unidad. Estamos unidos para avanzar y una de estas cosas es para llegar a ser como Cristo. Veamos el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto habla de madurez espiritual, y también habla de una palabra que luego veremos, la palabra mimetismo. Esto habla de madurez y de mimetismo. La madurez espiritual es algo muy importante, y la madurez espiritual es para todo cristiano. Si leéis ahí en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. No dice hasta que el pastor llegue, o hasta que los que están en una posición de ser maestros lleguen, hasta que todos. Y Pablo mismo se incluye ahí. Esto es para todo cristiano. No hay lugar para zánganos en la iglesia, sino solamente para abejas obreras, para servidor, para siervos, para aquellos que trabajen. Esto es para todos. Esto no habla de unos solos, sino todos. Todos tenemos una labor que hacer. ¿Y cómo llegamos entonces a ser más y más como Cristo? Pues aquí nos lo dice en el versículo 13. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Habla de creer en Cristo y también creerle a Cristo. Dios nos ha dado unidad, Dios nos ha dado pastores y maestros para que creamos las mismas enseñanzas de la palabra de Dios. Una iglesia que en cuanto a las doctrinas básicas cada uno cree una cosa, va a ser un desastre. Y eso lo sabemos. No va a haber unidad, no va a haber progreso entonces. Ahora, la idea no es que todos crean lo mismo y ya está, sino la idea es que todos crean lo que dice la palabra de Dios. Hay sitios en el mundo, hay sectas en el mundo que todos, los 50, los 100, toda la gente de la iglesia cree exactamente lo mismo, pero no es acorde a la palabra de Dios. Así que esa unidad no sirve para nada, es uniformidad, pero no es unidad bíblica, unidad verdadera. Nuestra unidad tiene que ser afinándonos con lo que Dios nos ha dado. Creo que la ilustración ya la he hecho alguna vez, de que si tú tienes en una orquesta y cada uno se intenta afinar el uno con el otro, no va a funcionar. Pero si se afinan a un instrumento solo o a un afinador solo, entonces todos van a estar unidos entre sí. Y de la misma manera, si todos nos afinamos a la palabra de Dios, entonces estaremos también unidos entre sí. Y ahí habla de la unidad de la fe, de la unidad de que creamos lo mismo lo que dice la palabra de Dios y no lo que la gente diga o lo que yo opine o lo que yo crea. Y no es solamente creer en Cristo o creer en Dios. Mucha gente en el día de hoy dice, yo creo en Dios. Pero eso, los diablos creen y tiemblan, nos dice la palabra de Dios. Y no es solamente en creer en Cristo como una persona que existió y ya está, sino es en creer en Él como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y al creer en Cristo y entregarle nuestra vida, no solamente creemos en Cristo, sino también le creemos a Cristo. Y eso significa que lo que Él nos dice
confiamos en lo que Él nos dice, que las promesas que Él nos da, nos agarramos a esas promesas y confiamos en que Él las va a cumplir. Creemos en Él y le creemos a Él. Pero también nos dice la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto habla no solamente de creer en Cristo, sino de conocerle a Él. Segunda de Pedro 3:18, el último versículo que Pedro tenía que decir en la Escritura, dice estas palabras: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Lo último que tenía que decir Pedro en este punto era que crezcamos en la gracia y también en conocer a Cristo, en conocerle más. Ahora, este conocimiento no es solamente doctrinal y teórico, algo que se queda en nuestra mente, sino que es un conocimiento también experiencial, un conocimiento también práctico. No le conocemos solamente por la Escritura, sino que vas a conocer más a Cristo por la oración, por pasar tiempo hablando con Él. Y si lo piensas, cuanto más tiempo pasas con una persona, también acabarás pareciéndote a esa persona. Si nosotros queremos ser como Cristo, tenemos que pasar tiempo con Cristo. Tiempo con Cristo en la palabra de Dios y tiempo con Cristo en la oración. Tiempo con Cristo mientras estamos aquí en un domingo o un miércoles escuchando de la palabra de Dios. Tiempo con Cristo mientras trabajamos y pensamos en lo que Él ha hecho, en cómo Él obra en nuestras vidas. Tenemos que pasar tiempo con Cristo para parecernos más a esa persona. Me acuerdo cuando yo empecé a salir con Vanessa, que mis padres decían: oye, esa palabra que dices ahora, antes no la decías, ¿de dónde viene eso? Y yo dije: pues a lo mejor es que Vanessa dice esa palabra, así que ahora digo eso. Y eso pasa, que cuando dos personas se comienzan a conocer más y más, se comienzan en ciertas cosas a parecerse unos y a aprender unas cosas de otros y a parecerse más esas dos personas. Y así nos pasa con Cristo. Cuanto más le conocemos, más nos vamos a parecer a Él. Y en lo que habla este versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es una meta gloriosa, una meta sublime, la que pone Pablo aquí. Y la ilustración es muy clara, es la ilustración de un niño que va creciendo y va formando los músculos, los huesos, se van creciendo, va creciendo el niño hasta llegar a ser adulto, hasta llegar a la madurez de la que estamos hablando. Y Dios quiere que su iglesia crezca, que su iglesia madure, que su iglesia llegue a esta edad adulta. Y Dios quiere que su iglesia se asemeje más y más a Cristo y crezca cada vez y más hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. He nombrado antes la palabra mimetismo, que diréis, esa es una palabra un poco extraña. La palabra mimetizarse significa imitar las cualidades de algo. Hay algunos animales, como el camaleón, que cuando va por un sitio se mimetiza con el entorno y prácticamente no lo ves, porque coge sus colores y la forma y el color del entorno. Y como cristianos, nuestro entorno debe ser Cristo mismo, porque hablamos con Él, le amamos a Él, nuestro entorno debe ser Cristo, y al único que debemos imitar no es a otras personas, sino a Cristo mismo. Y así que, aunque cada uno seamos distintos y con distintos dones, el color, si se puede decir así, el color espiritual debe ser el mismo, el color de Cristo. Así como ocurre con el camaleón, nosotros mismos desaparecemos. Como el camaleón de repente se camufla y lo que se ve es a Cristo. Y así debería ser, que cuando nos ven a nosotros nos digan: ay, madre mía, esta persona, qué buen cristiano, qué buena persona, cuánto amor tiene. No, que lo que vea la gente es: esta persona, cómo se parece a Cristo, cuánto aprendo de Cristo a través de ver a esta persona. Que no se vea a nosotros, sino que lo que se vea sea a Cristo. Como el camaleón se camufla, así que nosotros nos camuflemos y lo que se vea sea a Cristo mismo. Pero al leer este versículo puede haber duda, porque quizá hay gente que piensa: entonces, en este mundo, en esta vida, ¿podemos llegar a ser un varón perfecto? ¿Podemos llegar a la perfección en este mundo? La madurez espiritual que aquí se refiere llegar a un estado de perfección en lo que ya no vamos a pecar más. ¿Se está refiriendo a eso aquí cuando dice llegar a un varón perfecto? ¿Podemos los cristianos llegar a una condición así en este mundo?
La respuesta que nos da la Escritura es que en esta vida no llegaremos a esta medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no por eso esto deja de ser nuestro objetivo. Ese es el objetivo que tenemos, llegar ahí. Pero sabemos al mismo tiempo que en esta vida, porque tenemos aún nuestra carne, porque aún el pecado nos asedia, en esta vida no podremos llegar. Pero sabemos que un día, o cuando Cristo venga otra vez a por nosotros, o cuando Él quiera llevarnos, un día sí que llegaremos a no tener que luchar con el pecado otra vez. Seremos, dice la Biblia, semejante a nuestro Salvador, porque no tendremos ya que luchar contra el pecado y seremos santos y sin mancha delante de Él. El mismo Pablo se incluye aquí cuando dice, hasta que todos lleguemos. Pablo había servido al Señor tan fielmente durante tantos años y él no se considera que ya lo ha alcanzado. Él dice hasta que todos lleguemos. Él también tenía que llegar. Y así lo dice Pablo en Filipenses 3, versículo 14. Dice, y 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que aún no había alcanzado y sabía que en esta vida no lo podría alcanzar, pero eso era su objetivo. Eso era lo que él buscaba, parecernos más y más y más a Cristo, asemejarnos más y más a Él. En esta vida no podremos llegar, pero en el cielo sí que llegaremos a estar, que no tengamos que luchar contra el pecado y ser más y más como Él en esta vida. Será una bendición para cada uno de nosotros y para los que nos rodean. Así que creámosle más a Cristo en sus promesas, conozcámosle más a Él y así nos asemejaremos, nos pareceremos más y más a Él. Un predicador, un pastor escocés de hace 2 siglos llamado Robert Murray McCheyne, que quizá algunos habéis escuchado de él, dijo estas palabras que las escuché hace mucho tiempo y me han ayudado mucho. Dijo él, Dios no premia los grandes talentos, sino las grandes semejanzas con Jesucristo. Y lo voy a repetir porque es muy importante. Dios no premia los grandes talentos, sino las grandes semejanzas con Jesucristo. Muchas veces pensamos, ay, es que yo no tengo el talento para hacer esto, para hacer lo otro. Pero es que Dios no premia esas cosas. Dios no está interesado en, wow, cuántos talentos tengo. No. Dios no premia los grandes talentos, sino las grandes semejanzas con Jesucristo. Y ese es un trabajo que tenemos todos aquí. Parecernos más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esa es la primera cosa que el apóstol Pablo habla aquí, asemejarnos a Cristo en el versículo 13. Pero después queremos ver la segunda cosa es, Él nos ha dado esta unidad y esta diversidad para seguir la verdad en amor. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Y aquí, en el versículo 14 y el versículo 15, la primera parte del versículo 15, vamos a hablar de estabilidad y equilibrio. Antes hemos hablado de madurez y mimetismo, ser más como Cristo y madurar espiritualmente. Y ahora queremos hablar de estabilidad y equilibrio. Sin duda, de la iglesia que más información tenemos, algo muy curioso, de todo el Nuevo Testamento, si piensas en todas las iglesias que Pablo fue y que empezaron en el Nuevo Testamento, la iglesia de la que más información tenemos es la iglesia de Éfeso. Y es algo curioso, porque si vas al libro de Hechos vas a encontrar prácticamente 2 capítulos en el libro de Hechos sobre la iglesia de Éfeso. Después tenemos aquí el libro de Efesios con 6 capítulos dedicados a la iglesia de Éfeso. Y después, no sé si lo sabíais, pero en el Nuevo Testamento hay una segunda carta a los Efesios. Y vas a decir, ¿dónde está esa carta? Yo no he estudiado que haya una segunda carta a los Efesios. Pero es que si te vas a Apocalipsis, Cristo mismo tiene una carta cortita, pero una carta para la iglesia de Éfeso. Muchos años más tarde de que se escribió esto, el apóstol Juan le escribe una carta, por supuesto guiado por Cristo y el Espíritu Santo, a los Efesios. Así que hay mucha información sobre la iglesia en Éfeso, en la Biblia. Y si me acompañáis, por favor, a Hechos 20. A Hechos 20, el versículo 29. Pablo había estado en Éfeso
unos 3 años, y después en el último viaje misionero de Pablo, Pablo llama a los ancianos de Éfeso para darles las últimas instrucciones. Y lo último que va a decir es importante. Hechos 20, versículo 29. Dice Pablo a los ancianos de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo quería ser muy sincero y muy directo con ellos. Esto va a ocurrir. Tenéis que llevar mucho cuidado porque estas cosas van a ocurrir, así que llevar mucho cuidado. Tenéis que estar firmes para no ser arrastrados de un lado a otro. Había un gran peligro, el peligro de la inestabilidad. El peligro de que venga un viento, se van para allá, que venga el otro viento, se van para el otro lado. Y Pablo les dice, cuidado que estas cosas van a ocurrir. Había gente de fuera que iba a intentar estas cosas, pero incluso también gente de dentro de la iglesia, gente que iba a comenzar a enseñar otras cosas, otras doctrinas, otras prácticas, y que les iban a separar y les iban a llevar de un sitio a otro. Iban a arrastrar a la gente de aquí para allá, como va la nave o la embarcación de un lado para otro. Y tristemente, así como dijo y profetizó Pablo en Hechos 20, que más o menos él dijo estas palabras unos 8 años antes de que se escribiera, de que él escribiera la carta a los Efesios, estas cosas que Pablo les dijo ocurrieron tal como las dijo Pablo. Porque en el versículo, en Efesios, si vamos otra vez a Efesios 4:14, vemos que eso ocurrió. Él les hablaba de gente que los iba a arrastrar de un lado para otro. Y en Efesios 4:14 leemos ahí que habían sido arrastrados como niños fluctuantes. Un niño fluctuante es un niño que hoy se va para un lado, el otro día se va para el otro. Y les dice ahí, en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que Pablo temía había ocurrido. Pero Pablo se los dice aquí para que no ocurra otra vez. Pablo se lo repite aquí en Efesios 4:14 para que no vuelva a ocurrir esto de ir de un lado a otro. Pablo sabía que se iban a meter hombres en la iglesia de Éfeso que traerían diferente doctrina, que utilizarían estas cosas para ganarse, utilizarían incluso trucos para ganarse la confianza de la gente y guiarlos a cosas de sus propios beneficios. Esa palabra estratagema que leemos ahí, que es una palabra quizá que nos recuerda a la palabra estrategia quizás, en el original es la palabra cubo. Y diréis, ¿por qué? Porque es una palabra que se utilizaba para los dados en el idioma griego original. Y lo que está diciendo Pablo aquí es refiriéndose a los trucos que esa gente utilizaba en el juego de dados para salirse con la suya, para engañar a alguien. Con un truco, quizá habéis visto, a lo mejor estás andando por alguna ciudad grande y se junta un montón de gente porque alguien está haciendo un juego de dados, un juego de algo, y lo hacen para engañar a la gente. Le dicen, pon aquí dinero y si haces esto, o si pasa esto, o si los dados salen, te voy a dar más. Pero al final siempre lo hacen para engañar y quedarse con el dinero. Y eso no es algo nuevo, sino es algo que ocurría desde hace mucho tiempo, incluso en el tiempo de la iglesia de Efesios. Y así, lo mismo les dice Pablo, va a entrar gente a la iglesia que va a utilizar cualquier truco, como aquellos que hacen trucos de dados, pues cualquier truco malvado, cualquier artimaña malvada, para ganarse vuestra confianza y para llevaros al error, a lo que no está en la Escritura. Y por eso debemos estar firmes en la Escritura y conocer al Hijo de Dios, como dice antes, y conocer la Escritura. Pero después de engañar con estos trucos, estos hombres engañadores iban a traer divisiones. ¿Y quiénes son los que son engañados? Pues aquellos que siguen como niños fluctuantes, aquellos que no han madurado, aquellos que no han crecido. Y desgraciadamente es tan fácil para muchos ir de un lado a otro según vaya el viento. Aquellos que no conocen a Cristo, así es como les va. No sé si os acordáis, en la entrada triunfal de Cristo, que todo el mundo ahí en Jerusalén decía, Hosana al que viene en el nombre del Señor, al Hijo de David, bendito es.
Y esa misma gente que dijeron eso ese domingo de la entrada triunfal, solamente 4 días después estaban diciendo crucifícale, crucifícale. El viento el domingo les llevaba a decir esto y el viento el jueves les llevaba a decir lo otro. Iban de un lado a otro, según iba la moda, según iba el viento. Así es como iban. Eran niños fluctuantes. Pero también esto es algo que nos puede pasar como hijos de Dios. No sé si os acordáis a lo que le pasó a Pedro. A lo que le pasó a Pedro. Si podemos cerrar mejor, gracias. Pedro conocía al Señor. Pedro el apóstol conocía al Señor. Pero también le pasaba algo así. Muchas veces iba de un lado a otro según fuera el viento, según fuera la situación, iba de un lado a otro. No sé si os acordáis que Pedro pasó de decirle, en solo unos segundos pasó de decirle a Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Y justo unos segundos después, cuando Cristo dijo, pues voy a tener que ir a Jerusalén a morir, él le dijo, no, tú no tienes que hacer eso, tú no vas a hacer eso para nada. Y Cristo le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Vemos que Pedro fue aquel que caminaba con esa valentía por las aguas, pero luego en nada, en unos segundos ya estaba hundiéndose. Iba de un lado a otro, de un extremo al otro tan rápidamente. Pedro también, ahí en los últimos días, en las últimas horas de Cristo, le dijo, yo voy a dar mi vida por ti, Cristo. Y luego en tan solamente unas horas ya estaba negando con maldición y con blasfemia, incluso negando a Cristo. ¿Cuánta inestabilidad había en Pedro en ese tiempo? Pero muchas veces en nuestras vidas también hay inestabilidad. Muchas veces en iglesias hay inestabilidad. Muchas iglesias buscan cosas nuevas para atraer a gente. Así que si está de moda hoy esto, pues traemos esto a la iglesia. Y si está de moda lo otro, pues traemos lo otro. Y que si la música esta o si la música otra, que si vamos a armar un teatro aquí, un baile aquí, un espectáculo aquí, gritos por aquí, gritos por allá, vamos a hacer un espectáculo para atraer a la gente, dicen muchas iglesias. Y cuando basan su iglesia en el entretenimiento, al final el entretenimiento funciona así. Hay que darle algo nuevo a la gente cada semana, o si no se van a ir. Así funcionan muchas iglesias en el día de hoy. Pero por supuesto, cuando basas tu iglesia en esto, vas a tener que invertir y que innovar para mantener a la gente. Pero la iglesia que se basa en la enseñanza, en el ministerio de la palabra, como decía Pablo aquí, es a través de los pastores y maestros que enseñan la palabra de Dios. Esa iglesia no tiene que innovar, esa iglesia no tiene que inventarse cosas, sino simplemente basarse en lo que de verdad edifica, en lo que de verdad promueve la unidad. Es la solución estable, la solución que da la estabilidad verdadera y el equilibrio verdadero. La solución bíblica es el ministerio de la palabra, lo que no cambia. Y es por eso que después de hablar de estos que vendrían para llevarlos de un lado a otro, para engañar y con astucia en estas artimañas del error, después de hablar de esto, dice Pablo, que sigáis la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Y es muy curioso el equilibrio y muy importante el equilibrio aquí, la verdad y el amor, siguiendo la verdad en amor. Y muchas veces nos cuesta este equilibrio a muchos cristianos. Creo que los cristianos tendemos a estar o de un lado o del otro. Y muchos están más en el lado de la verdad y otros están más en el lado del amor. Pero aquí dice, siguiendo la verdad en amor, hacen falta las dos. No solamente una o la otra, hacen falta las dos. Por supuesto que un verdadero cristiano va a tener de las dos. Por supuesto que un verdadero cristiano ha creído en la verdad del Evangelio y sostiene esa verdad y ama esa verdad, pero también un verdadero cristiano ha recibido ese amor de Cristo. Y un verdadero cristiano ama a Cristo y ama a su prójimo, por supuesto. Pero muchas veces, yo diría en casi cada cristiano, tendemos a estar más de un lado o del otro. Muchas veces nuestra balanza está descompensada entre la verdad o el amor. En cuanto a la verdad, por supuesto, en Efesios tenemos los 3 capítulos primeros que se dedican a hablarnos de esas verdades estructurales y fundamentales. Y aquellos
que están más del lado o que la balanza está más en el lado de la verdad, pues son aquellos que creen que la doctrina es básica, y por supuesto que la es, que quieren llegar a esta unidad de conocimiento y se ponen a estudiar la doctrina y quieren conocer más la persona y la obra de Cristo, y por supuesto que estas cosas son básicas y quieren así enseñar a otros, quieren contender ardientemente por la fe, como decía Judas, por esa fe dada una vez a los santos, y rechazan la mala doctrina, rechazan los modernismos, el liberalismo, y se ciñan a la Escritura. No quieren solamente lechita espiritual, sino que quieren carne. Y por supuesto que esas cosas son importantes, pero el peligro está en solo querer eso y no lo otro. Y el peligro ahí es que muchas veces el conocimiento, si se queda aquí, el conocimiento puede envanecer. Pero se nos dice en la palabra que el amor edifica. Y mucha gente que solo se basa en la verdad tienen mucha base, pero pocas ganas, poco celo. Es como si tuvieras un cochazo espectacular, un Ferrari, y lo tienes todo el año aparcado en el garaje y no lo utilizas. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve conocer todas las verdades profundas de la palabra de Dios si no las vas a utilizar? Si no hay amor, si hay poco fervor evangelístico, si hay poca misericordia práctica, hay poco amor por los hermanos. Quizá algunos de estos que enfatizan solamente más la verdad, pues desprecian a otros cristianos que no entienden toda la doctrina como ellos la entienden. Ese es el peligro. Pero también hay un peligro en estar solamente en el otro lado, en solamente basarse en el amor y no en la verdad. Y por supuesto, del capítulo 4, 5 y 6 de Efesios se nos habla más de cómo andar en esa verdad, de cómo de manera práctica, cómo mostrar ese amor de Cristo. Y hay gente pues, que enfatiza más el amor y quieren por supuesto ayudar a otros, y eso está genial, y tienen compasión de los que están sufriendo y perdonan a los demás y tienen misericordia y quieren animar a otros, quieren estar activos sirviendo a otros en la iglesia, y cuando hay una necesidad son los primeros en ver la necesidad y en ayudar, y quieren ir quizá en viajes misioneros para ayudar a los pobres, tienen celo por evangelizar, y todas esas cosas son básicas y buenísimas en la vida del cristiano. Pero el peligro es enfatizar solamente el amor y dejar las verdades de la palabra de Dios. Y el peligro ahí es que puede haber mucho celo y muchas ganas, pero ninguna base. Ninguna base, no se acuerdan de la verdad. Puede haber mucho celo, pero poco conocimiento. Quieren hablar a otros de Cristo, pero no saben lo que decir porque no conocen bien el Evangelio, no saben cómo defender el Evangelio. Y entonces dicen, pues deberíamos juntarnos con todos aquellos que se llamen cristianos, porque no han estudiado qué es lo que la Biblia y cómo la Biblia explica el Evangelio. Quizá dicen, no importa con quién te cases, si es convertido o no, mientras haya amor. Dicen, la doctrina no es lo importante es la práctica. Pero en esto debemos ver que las dos cosas son importantes, y como cristianos debemos tener un equilibrio. Seguimos la verdad en amor. Seguimos la verdad en amor. Es lo que decíamos antes que dijo el apóstol Pedro. ¿En qué tenemos que crecer? En la gracia, y eso habla de misericordia, y eso habla de lo que Dios nos ha dado, y eso habla de cómo nosotros también tenemos que tener amor y misericordia, en la gracia y en el conocimiento, en la verdad y en el amor. ¿No dijo Cristo que tenemos que ser sencillos como palomas? Y eso habla de esa ternura, misericordia, compasión, generosidad que debemos tener como cristianos. Pero dijo, sencillos como palomas y astutos como serpientes. Y eso habla también de astuto como serpiente, del discernimiento y el conocimiento y la sabiduría que tenemos que mostrar, siguiendo la verdad en amor. Los dos tienen que estar ahí, la verdad por un lado y el amor por el otro. Si dejas uno, vamos a encontrarnos como caminando a la pata coja. Tienes que caminar con los dos pies, la verdad y el amor. Y sabemos qué es lo que pasó en Éfeso. Pablo les dijo, seguid la verdad en amor. Pero ellos dejaron en un lado el amor para seguir la verdad. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si vais conmigo a Apocalipsis, en la segunda carta, si se puede llamar así, de Efesios, en Apocalipsis capítulo 2, Cristo mismo les tuvo que dar una exhortación, una reprimenda. En Apocalipsis 2, versículo 2, se nos dice ahí, ¿y cuántas iglesias hay? Incluso tú y yo puede ser que estemos ahí, que nos ha pasado lo mismo que la iglesia de Éfeso.
Apocalipsis 2, versículo 2. Cristo les dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que defendía la verdad y probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y los desechaba, rechazaba la mentira y contendía ardientemente por la fe. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían dejado el primer amor. Habían dejado el primer amor, ese primer amor que tenían hacia Cristo, esa devoción por Cristo, pero también habían dejado el primer amor, porque si no amamos a Cristo tampoco vamos a amar a los hermanos. Habían dejado también eso. Así que Pablo les decía en el libro de Efesios: seguid la verdad en amor. No puede faltar ninguno de los dos. Así es como el cristiano va a caminar con equilibrio y con estabilidad, siguiendo la verdad en amor. Y ya para acabar, si vais otra vez por favor a Efesios, el último versículo que hemos visto, el Efesios 4, 16. Al principio hemos visto que de llegar a ser como Cristo, y hemos hablado de madurez y de mimetismo, de parecernos más y más a Cristo. En segundo lugar, hemos visto de seguir la verdad en amor, y hemos hablado de estabilidad y de equilibrio. Y en tercer lugar, queremos ver de crecer, el crecimiento del cuerpo en Cristo, que es la cabeza, por supuesto. Y aquí vamos a hablar de crecimiento y de cooperación. Dice el versículo, empezamos en el 15. Crezcamos en todo, en el medio del 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para cerrar esta sección que habla aquí el apóstol Pablo, este pasaje del 1 al 16, donde se habla de la unidad, tenemos aquí un versículo resumen. Y otra vez Pablo vuelve a la ilustración del cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Es una ilustración perfecta que Dios nos ha dado en nuestro propio cuerpo para que veamos cómo tiene que funcionar la iglesia. Y Pablo una y otra vez nos habla de esta ilustración. Y la primera de las características de la verdadera unidad, habíamos dicho, es que somos un cuerpo. Y eso es lo que somos en la iglesia. Y Cristo es la cabeza. Y la cabeza, que es Cristo, no solamente da vida y hace crecer el cuerpo, sino que la cabeza también es lo que gobierna el cuerpo. Y Cristo, como cabeza de la iglesia, no solamente nos da vida y nos hace crecer a los que formamos parte de la iglesia, sino que Cristo también es el que gobierna la iglesia. Cristo no solamente es el Salvador de la iglesia, sino también el Señor de la iglesia. Y toda la unidad que podamos tener viene de Él. Y ahí el versículo comienza hablando de unidad, porque dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, es la cabeza, que es Cristo, y a partir de Él es lo que hace crecer al cuerpo y estar concertado y unido al cuerpo. Nuestros huesos están unidos por coyunturas. Y así en la iglesia Dios ha puesto a cada miembro del cuerpo, a cada cristiano en la iglesia, unido a los demás. Estamos conectados los unos a los otros. No puedes pensar que vienes aquí y vienes simplemente como un individuo sin estar conectado. Estamos todos conectados como miembros del cuerpo de Cristo. Y así debemos de funcionar como uno. No, yo voy a mi rollo, yo funciono independientemente, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y yo soy independiente. No, formamos un cuerpo y cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Pero no solamente habla de unidad, sino como hemos visto estas últimas semanas, habla también de diversidad este versículo, porque dice, según la actividad propia de cada miembro. Y es que todas las partes del cuerpo humano son útiles. Quizá los científicos o la ciencia aún no sepa el uso, el porqué de una parte u otra del cuerpo, pero sabemos que Dios puso en nuestro cuerpo humano todos los órganos, todas las partes por una razón. Y así ocurre en la iglesia. Toda persona que es parte de la iglesia, Dios la ha puesto por una razón, con unos dones distintos a los de la persona de al lado, pero igual de útiles. Y por eso
los debes utilizar para la gloria de Dios y, como decíamos la semana pasada, para la edificación de la iglesia. Pero también es importante ver que cada parte, cada órgano, cada elemento del cuerpo está preparado para la función que tiene que hacer. Está diseñado para esa función. Y en la iglesia es igual. Dios te ha puesto a ti como miembro del cuerpo que es la iglesia y no te va a dar una carga más grande de lo que puedas soportar. Quizá tú piensas, pues Dios me ha dado a mí una función más grande de lo que puedo soportar, no puedo más. Quizá es porque no le estás pidiendo la ayuda a Dios, o porque quizás te has impuesto una carga a ti mismo que no es la que tenías, la que te correspondía. Quizá tengas que delegar a otros y aceptar y recibir la ayuda de otros hermanos también. ¿Y por qué es todo esto? Para así avanzar. Como hemos dicho al principio, unidos para avanzar. Acaba el versículo 16 diciendo que cada miembro, cada parte recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos recibimos el crecimiento para seguir edificándonos en amor. El amor es, se podría decir, el aparato circulatorio del cuerpo. Y así es como en amor, siguiendo la verdad en amor, como habíamos dicho, y aquí también edificándonos en amor, como decía el versículo 2, soportándonos en amor, todas estas cosas con amor, así es como es el vínculo, es lo que nos une a todos para así recibir el crecimiento que tenemos que recibir. Ahora, de manera práctica, ¿cómo aplicamos todo esto? Por supuesto, utilizando nuestros dones, utilizando lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas para que el Evangelio se extienda, para que la Iglesia crezca no solamente en número, esa no es la mayor intención, sino que crezcamos en gracia también, que crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús también, que crezcamos en estar más cerca que Él. Muchos cristianos en el día de hoy, o muchos que profesan ser cristianos, se encuentran en el día de hoy estancados, se encuentran sin avanzar, se encuentran a la deriva. Muchas iglesias en el día de hoy van a la deriva, sin ninguna dirección firme. ¿Por qué? Porque no han puesto su base en la verdad, en Cristo Jesús. Y Pablo quiere que guardemos y enfaticemos esta unidad que ya tenemos en esa diversidad de los distintos dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos así avanzar, avanzar y avanzar. Para que lleguemos a ser más y más como Cristo. Para que sigamos la verdad en amor, ese equilibrio del que hemos hablado tan importante. Y para que también crezcamos en Cristo. Crezcamos en el único que nos puede dar verdadero crecimiento. Todos los demás crecimientos no son verdaderos crecimientos. Vamos a orar al Señor y pedirle su ayuda y su bendición.